Vamos a continuar. Lo que venimos haciendo desde hace unos meses es que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, y estamos hoy en la sección de la parábola del sembrador o de los terrenos. Así que les pido que me acompañen a Marcos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 20. Y esa es la porción de las Escrituras que vamos a estar escudriñando el día de hoy. Y les pido que tengan una actitud de oración, suplicándole al Señor que nos permita comprender, entender su palabra de manera correcta y que podamos ser obedientes a lo que tengamos que obedecer. Dice así Marcos capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud que estaba en tierra, en la orilla del mar, les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y crecieron, y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se les lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. De igual manera, estos en los que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solamente temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Vamos a orar. Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprender tu palabra, que sea aplicada a nuestros corazones y que seamos transformados, Señor. Pero especialmente te suplico que si hay alguien aquí que ha sido un terreno duro por muchos años, que ha sido un terreno que ha estado lleno de espinos, que ahoga toda palabra que le ha sido lanzada, yo te suplico que el día de hoy, Señor, tú prepares los corazones para que hoy haya salvación. No permitas que haya personas que salgan engañadas de aquí, Señor, engañándose a sí mismo, creyendo que están en ti cuando realmente lo único que les espera es tu ira, Señor. Por favor, haz lo que solo tú puedes hacer. Salva personas, Señor, este día. Y a tu pueblo edifícalo, Señor. Amén. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y he titulado el mensaje el día de hoy: Sembrando el Evangelio en corazones humanos. Sembrando el Evangelio en corazones humanos. Y realmente creo que la mayoría hemos escuchado esta parábola. La hemos escuchado tal vez en muchos mensajes, pero vamos a ir escuchándola, entendiendo lo que dicen estos versículos y entendiendo cómo se aplican a nuestra vida. Y comienza así:
Miren el versículo 1, comenzó a enseñar de nuevo. ¿De quién está hablando? Es Jesucristo quien está enseñando, es quien está ahí instruyendo a las personas, pero esta vez tiene un contexto diferente al que hemos encontrado en otras ocasiones, o la mayoría de las veces Él ha estado enseñando en sinagogas, ha estado enseñando en casas. Hemos creído que estaba en la casa de Pedro como centro de operaciones, pero en este momento nos da otra ubicación. Miren lo que dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Esta escena ya es común, las multitudes siguen llegando, cada vez sigue llegando más personas, y sabemos cuál es la actitud de estas multitudes. Están buscando qué pueden obtener de Jesucristo, qué pueden obtener de Él. Tal vez es una sanidad de un familiar cercano, tal vez están buscando un milagro personal para ellos, están buscando la provisión y dicen, bueno, si nos acercamos a este que hace milagros, a este que provee, podemos encontrar lo que queremos, suplir la necesidad temporal. Y la mayoría de las multitudes se acercaban con ese propósito. Las multitudes se agolpaban y cada día crecían más. El crecimiento era exponencial de estos que estaban escuchando a Jesucristo. La única posibilidad que llega en un momento donde no había ningún sitio apto para recibir esta cantidad de personas es que se reunieran al aire libre. Y esto ya ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, donde hay hombres donde no hay ningún salón que alcance para que puedan escucharle. Pero el Señor Jesucristo no solamente, como algunos han querido decir, es el príncipe de los predicadores, no, Él es el rey de los predicadores. Ni siquiera es el rey, está fuera de concurso, y todas las personas querían venir a escucharlo y recibir esa enseñanza. Había llegado a tal punto que la multitud no cabía en ningún lugar y tuvieron que encontrar un sitio al aire libre. ¿Y cuál fue ese sitio? Que dice, junto al mar, en una playa. Ahí no había límite, ahí cabían todas las personas, eran miles de personas reunidos, pero miren que continúa diciendo el versículo 1. Que cuando se llegó una gran multitud que era tan grande, Él tuvo que subirse a una barca. ¿Y qué significa esto, una barca? Ya lo vimos, porque esto sucedió en versículos pasados, en el capítulo 3:9. Miren lo que dice, lo que dijo. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud. ¿Para qué? Para que no le oprimiesen. ¿Por qué el Señor Jesucristo se montaba en una barca para predicar cuando estaba en la playa, en el mar? Bueno, la gente se abalanzaba a Él, quería tocarlo. Y la única manera de que ellos pudieran escuchar la enseñanza es que Él se montaba en una barca y esa barca la retiraban unos metros o tal vez unos centímetros de distancia donde las personas no se pudieran abalanzar. Y esto cumplía dos propósitos. Las personas no podían venirse encima de Él y literalmente matarlo por las cantidades que se lanzaban solamente porque querían tocarlo. Pero también es interesante que en ese tiempo no tenían estos micrófonos ni estos parlantes, sino que aún las ondas de mar y el viento ayudaban para que el sonido de su voz se expandiera y pudiera llegar el mensaje a miles de personas. El Señor es el mejor predicador de todos los tiempos y sabía cómo cubrir a estas multitudes. Se montaba en esta barca para que no lo aplastaran, aunque esa palabra no le gusta a mi esposa que la use en cuanto al Señor Jesucristo, pero realmente, literalmente era lo que podía pasar. Y también estar ahí en esa playa lejana, dentro del mar, le ayudaba a que la predicación pudiera llegar a todos. Y miren lo que dice el versículo 2. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí. Este versículo 2 nos está explicando la manera en que el Señor Jesucristo les enseñaba, y a partir de este momento hay un incremento en la enseñanza de parábolas por parte del Señor Jesucristo. Jesús les enseñaba con parábolas. ¿Y qué son las parábolas o qué es una parábola? Una parábola comúnmente son historias cortas de la vida cotidiana de aquella época, o si fueran parábolas que dijéramos hoy serían historias cotidianas que todo el mundo entiende, algo con lo que todos estarían familiarizados. Y son parábolas porque dan una historia pero tienen un significado espiritual. Eso es lo que es una parábola. Y el Señor les estaba enseñando por medio de parábolas, historias cotidianas de la vida de Israel que tenían un significado espiritual profundo, específicamente acerca del reino de Dios. Estas son las parábolas. Y algunos que han estudiado la Biblia, o tal vez es lo que ustedes algunos han creído,
piensan que principalmente el Señor enseñaba por parábolas. ¿Por qué? Comúnmente, ¿qué es lo que se nos dice? El Señor enseñaba con parábolas como un método pedagógico, porque es que con historias la gente recuerda más. Pero vamos a ver que en estos versículos dice completamente lo contrario. El Señor empezó a incrementar la enseñanza por parábolas para esconder el mensaje de aquellos que lo habían rechazado. Algunos dicen que Él enseñaba por parábolas porque era un buen maestro, un buen profesor, pero realmente aquí hay otro propósito. El uso de las parábolas para el Señor Jesucristo era encubrir la verdad. Algunos estaban tan endurecidos de corazón que escuchaban las parábolas, pero no les importaba qué significaba. El Señor decía una parábola sin decir el significado y algunos, bueno, no me importa, realmente vine por el pan y la comida. Realmente vine por lo que podía obtener. El mensaje no me importa. El Señor Jesucristo está hablando con parábolas para que algunos o muchos de los que estaban ahí justamente no entendieran el mensaje de salvación. Y algunos estarán en este momento preguntando, bueno, ¿y cuál es la razón de eso? ¿O de dónde sacas eso? Miren lo que dice el versículo 10. Cuando se quedó solo, después de haber enseñado la parábola, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Aquí tenemos un elemento muy importante. Había multitudes que escuchaban al Señor Jesucristo, que recibían los milagros, escuchaban el mensaje de la predicación y se iban sin tener ninguna meditación en lo que estaban escuchando. Iban y lo escuchaban, pero simplemente era como que escuchaban sonidos, pero no había nada que calaba en ellos. Sin embargo, miren el versículo 10. Había un grupo que eran los seguidores, algunas veces son llamados discípulos, junto con los 12. Aquí estamos dividiendo la multitud en el grupo grande, que eran todos, seguidores un grupo más pequeño y los 12. Esos seguidores se quedaban después preguntando qué significa lo que estás enseñando. No solamente iban por lo que podían recibir de Cristo, sino que se quedaban meditando y preguntando sobre lo que Jesús les había enseñado. Y miren el versículo 11. Y les decía, a vosotros, ya este grupo más pequeño, os ha sido dado el misterio del reino para que los que están afuera reciben todo en parábolas. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. El Señor está haciendo esta distinción para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Y aquí decimos, el Señor Jesús está diciendo que el uso de las parábolas es para que los oyentes desinteresados no crean y se arrepientan. Bueno, es lo que está diciendo. El Señor está lanzando un mensaje y ¿saben en quiénes está interesado el Señor? En aquellos que escuchan y dicen, yo quiero saber más, yo quiero saber eso qué significa. Pero hay unos que escuchan la palabra de Dios y simplemente la olvidan rápidamente, no les interesa. Como lo he dicho muchas veces, hay unos que cambiaron de misa. Antes iban a la misa católica, ahora van a la misa evangélica, a cumplir, a chequear que fueron a la iglesia. Y esto de escuchar la palabra y olvidarla rápidamente y no meditar en ella ni querer saber qué significa, no solo sucede el domingo. Esto puede sucedernos diariamente cuando abrimos la Biblia y estamos simplemente ¿qué? Chequeando. Cumplí lo que tenía que hacer el día de hoy y no meditando en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Multitudes escucharían sus mensajes, pero realmente no les importaba lo que Jesús estaba diciendo. Querían ver qué podían obtener de él. Y por supuesto ahí también estaban líderes religiosos que no querían saber qué significaban las parábolas. Realmente estaban buscando el momento en cuándo matamos a este hombre. ¿Cuándo lo matamos? Jesús enseñaba en parábolas como una especie de abrebocas, una oportunidad para que el oyente interesado, el buen terreno, quisiera saber más y poder ser alimentado por la palabra de Dios y finalmente dar fruto. Y si aplicáramos esto a nuestras vidas, realmente hay mucho que analizar, cómo recibimos la palabra de Dios. Y hay un énfasis en todo este pasaje, los primeros versículos, los 20 versículos del capítulo 4 de Marcos, que hay un énfasis en cómo escuchamos la palabra de Dios. Y vamos a ver esos terrenos.
Algunos simplemente son consumidores de lo que pueden recibir, pero hay otros que el Señor se agrada en ellos, que tienen una curiosidad santa por entender los misterios de la palabra, que quieren saber más y quieren saber cómo esa verdad se aplica a sus vidas. Es muy lindo saber, y conozco varios de ustedes que meditan en lo que se enseña en la palabra, lo que se enseña en la mañana, lo que se enseña en el servicio, y hablan de eso. Y en la tarde algunos de ustedes se reúnen con otros amigos y hablan de lo que sucedió en el servicio, de lo que se habló. Hay otros que hablan con sus niños y les preguntan qué aprendieron. La semana pasada recibí un video de una niña de esta congregación resumiendo el mensaje de la apostasía de Judas. Y era tan hermoso ver que ella entendió el mensaje y estaba prestando atención. Eso es lo que necesitamos hacer, meditar en la palabra. Ahora esta es la introducción para ver lo que sigue en el versículo 3. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 3. Jesús va a hacer un énfasis en toda esta sección de cómo escuchamos y nos habla de un sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? El sembrador es toda persona que predica el evangelio de Jesucristo. El sembrador es todo aquel que tiene la palabra de Dios, que la ha creído y ahora la publica a otros. Por supuesto, en el contexto principal, el sembrador es el Señor Jesucristo. Él es el sembrador por excelencia. Él es de quien está hablando literalmente en este pasaje, y aquellos que estaban rechazando pues son esa multitud y los líderes religiosos que rechazaban su mensaje. Pero el sembrador se aplica a todos aquellos que predican el evangelio. Este sembrador inicial es Jesucristo, pero esta enseñanza se aplica a todos aquellos que proclamamos el evangelio a otras personas. Tenemos un sembrador, pero ahora me encanta la pregunta que se hizo Spurgeon: ¿de dónde saca el sembrador la semilla? Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandiosos que el Señor ha dado a su iglesia, explica de dónde el sembrador saca la semilla. Y les voy a leer lo que dijo Spurgeon. Él dice así: el ministro va a su Señor en secreto y le pide que le enseñe su verdad, y así llena su cesta con la buena semilla del reino. Lo que el ministro tiene que hacer es salir en el nombre de su Señor y esparcir la verdad preciosa. Si supiera dónde pudiera encontrarse el mejor suelo, tal vez se limitaría a aquel buen terreno. Pero como no conoce los corazones de los hombres, su oficio consiste en predicar el evangelio a toda criatura, y tiene que echar un puñado de semilla en todos los terrenos. ¿Qué es lo que está diciendo Spurgeon? Primero dice: el sembrador, ¿dónde busca la semilla? Pues primero va en intimidad a Dios y le dice: explícame tu palabra, permíteme entenderla, ilumíname. Toma semilla y la esparce. Por supuesto, sabemos que esa semilla del evangelio la han recibido todos aquellos que creen en Jesucristo, que creen el evangelio y luego pueden predicarla a otros. Pero también hay un énfasis que algunos han dicho: si ustedes van a hablarle a Dios, van a hablarle a los hombres de Dios, primero háblenle a Dios de los hombres. Y qué importante esto que menciona Spurgeon: debemos ir. Y si estamos pensando evangelizar a alguien, a un familiar, a un hijo, pues primero presentémoslo delante de Dios. Señor, mira a esta persona, tú eres el único que le puede salvar, yo no puedo convencerle. Tú eres el único que puede poner su corazón para que sea un terreno fértil. Y luego sí, ir y presentar el evangelio. El sembrador es el evangelista que entiende el evangelio para su propia vida y luego va y lo predica a otros. El sembrador en esta parábola siembra también de otra manera, y es un sembrado al voleo. Y yo no conocía mucho de eso, tal vez algunos aquí que tienen más conocimiento de sembrar, pero en esta época no había mucha tecnificación y seguramente no podían sembrar con máquinas, sino que ¿cómo se sembraba? Habían extensos territorios y el sembrador tenía que coger la semilla y lanzar, ¿cierto? Lanzar la semilla. Seguramente en algunos casos hoy se hace de la misma manera, pero en esta época era necesario tomar la semilla y lanzar la semilla lo más que se pudiera.
Y esa semilla caía ¿en qué? En diferentes territorios. Por supuesto en tierra fértil, pero también en otros terrenos que no eran tan fértiles. Y miren lo que dice el versículo 4. Aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, es decir, los pajaritos, y se la comieron. Los campos de sembrado comúnmente estaban separados por caminos. Entonces había un pedazo que era la tierra fértil, pero había caminos. Y por supuesto, cuando no estaba el cultivo que había brotado, era más difícil distinguir el camino del territorio fértil. Y el sembrador simplemente tenía que lanzar la semilla. Y parte de la semilla no cayó en tierra buena, sino que cayó ¿en qué? En el camino. ¿Y el camino cuál es? Es el pedazo por donde tenían que transitar los sembradores o personas que pasaban por el camino. Y este tipo de territorio tiene algo particular. Era seco, árido, nunca había sido tratado para ser cultivado, no había recibido el agua necesaria, sino que era un camino que justamente se necesitaba tener más seco, y además había sido muy aplastado por los pasos de los caminantes. Este es el primer territorio, este es el primer lugar donde cae la semilla. Y los pájaros, ¿qué hacían cuando tenían su festín de semillas sobre este terreno duro y sólido? Pues iban y comían toda la semilla. Esto es lo que aparece en este primer territorio. Caminos que tenían material que no permitía el crecimiento, que nunca habían sido arados, y los pájaros se comían la semilla. Miren el versículo 5. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Este es otro territorio, este no es el camino, sino que le llama un pedregal. Y no está haciendo la imagen de un pedazos de piedras grandes, sino que está hablando de un tipo de tierra donde hay una profundidad pequeña de tierra, pero abajo no sigue habiendo tierra, sino que hay piedra, ¿sí? Lo que algunos llamarían hoy acá, que he estado investigando, roca muerta, ¿sí? Y es una roca donde ahí no puede crecer nada. Entonces esta semilla cae en este territorio que tiene una pequeña capa de tierra, crece la semilla, pero una vez que llega a la piedra no puede expandirse, no puede crecer. Cuando sale el sol, dice el versículo 6, se quema por no tener raíz. Ya tenemos dos territorios, ahora vamos a ver el tercero en el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Cuál es este tercer terreno? Es un terreno donde cayeron semillas, que era una tierra donde había hierba mala, ¿cierto? Y ustedes conocen el refrán popular, hierba mala nunca muere. Bueno, eso no es bíblico, ni tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero había que mencionarlo por la hierba mala. En este terreno también la semilla se siembra y parece que tiene un aparente crecimiento. Pero la maleza, esa hierba mala, esos espinos, empiezan a ahogar a la pequeña plantita que va creciendo. Y finalmente muere. La planta termina por no dar fruto. Y miren que lo interesante no es que la planta tenga apariencia de vida o que crezca un poquito, sino que ¿qué le interesa al Señor? El fruto realmente es la evidencia de que hay vida y que esa planta tiene vida espiritual, si lo hacemos con la analogía que está dando la parábola en la vida cristiana. No es parecer vivo, es dar fruto espiritual. Y el versículo 8 continúa diciendo, otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Finalmente llegamos al último territorio. Esta es la buena tierra, y presten atención y pensemos esto en términos de evangelismo. De los 4 terrenos donde cayeron semillas, 3 no sirvieron. Y no piensen que esto es una medida exacta, de que usted, bueno, entonces tengo que evangelizar 4 para que al menos quede 1. No, no funciona así, pero nos está hablando de algo. Y si está hablando algo de la matemática del evangelismo. Realmente esparcimos el evangelio donde más podamos. Y el remanente que va a creer en Jesucristo siempre va a ser pequeño. Es más, yo les voy a decir algo para que nos podamos ubicar. En este salón
están los 4 terrenos. Aquí hay personas donde está cayendo la semilla y es como que cae en un suelo duro. Hay otros en los cuales crece un poquito, pero nunca hay profundidad. Siempre van a continuar en la misma inmadurez. Y hay otro terreno que está lleno de las preocupaciones de este mundo y no crece. Y hay un grupo más pequeño aún, que es el buen terreno, la buena tierra, que escucha la palabra con atención, que está atento qué puede recibir de Dios y da fruto abundante. Aquí no estoy hablando del mundo, ellos ni siquiera están recibiendo la semilla. Estamos hablando de los que están sentados aquí. Y es posible que usted ha estado por los últimos minutos completamente distraído. Y más cuando empezó a ver, bueno, yo pensé que íbamos a hablar de Dios y me hablaron fue de agricultura. Bueno, vamos a entrar y vamos a empezar a dejar de ver lo que pasaba en los terrenos de sembrado en Israel y vamos a ver lo que está pasando en los corazones de unas personas sentadas en una iglesia en Cali, Colombia. Porque es lo que el Señor va a explicar. Versículo 10, cuando se quedó solo, sus seguidores junto a los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Hubo un grupo que se quedó y quería preguntar qué significaba. Y entiendan esto, si la parábola simplemente venía a la historia de que hay diferentes terrenos que dan fruto y otros que no, pues eso no tenía nada de importancia, pero eso pasaba con algunos. Escucharon eso y, qué bueno, ya nos vamos, porque no les importaba lo que él estaba enseñando. Si decía algo diferente, algo extraño para ellos, ellos no tenían ninguna deseo y curiosidad por qué es lo que Dios tenía que decir para ellos. Pero había otros que sí se quedaron y preguntaron qué significa la parábola. Cuando se quedó solo y sus seguidores junto con los 12, ellos le preguntaban sobre las parábolas. Y dice el versículo 11, a vosotros ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban. Oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis las otras parábolas? Y el Señor Jesucristo está haciendo una referencia a la profecía en Isaías 6 de corazones endurecidos que escucharían pero no entenderían nada, que verían pero no podrían ver realmente lo que Dios quería mostrarles. Para aquellos que sí estaban interesados, Jesús tiene una explicación. Y es lo que vamos a ver. Miren el versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Y aquí vamos a ver los diferentes tipos de respuesta hacia el evangelio. Y vamos a ver el primer tipo de terreno. ¿Cuál es el primer tipo de terreno que recibe la semilla? Es un terreno que es un corazón duro y distraído. El primer tipo de terreno es un corazón duro y distraído. Y como les dije hace unos minutos, en este salón hay corazones duros y distraídos. Miren el versículo 15. Estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Estos son los que oyen, así que no estamos hablando de personas fuera, sino son personas que están recibiendo la semilla de la palabra, pero tienen un corazón que es duro e impenetrable. Estos son los que están al lado, los que son el camino, que tienen duro su corazón y distraído. Estos, aunque escuchan la palabra, no prestan atención. Y es muy interesante que en todo este pasaje el Señor Jesucristo está enfatizando cómo escuchamos. Están escuchando, pero ni sus mentes ni sus corazones están concentrados en lo que la palabra de Dios está diciendo. Hay un tipo de terreno que escucha la palabra, la predicación, lo que lee en la Biblia, pero está completamente distraído. Y aquí podríamos resumir esto con un refrán popular. Son esos que les entra por un oído y les sale por el otro. Son personas que están satisfechos con cumplir con la asistencia, la instrucción, pero no están dispuestos a meditar en la palabra. No están dispuestos a rumiar en la palabra, a querer masticar y ver qué pueden extraer de ella. Esta persona no hace ningún esfuerzo por retener la enseñanza, por pensar en ella ni tratar de obedecerla. Y esa persona que hace eso, que está completamente distraído, que no presta toda su atención para escuchar la palabra de Dios, ¿qué dice?
Satanás viene rápidamente y quita la semilla. Están listos Satanás y sus secuaces para quitar esa semilla que fue sembrada. Puede ser que alguien esté escuchando un sermón del Evangelio, pero está completamente distraído. Hay muchos que pueden estar aquí sentados y algunos pueden estar haciendo cuentas de lo que tienen que pagar. Hay otros que están pensando a qué hora se acaba esto. Hay otros que están pensando qué van a almorzar hoy. Pero hay un pequeño grupo que está viendo qué es lo que Dios quiere hablar hoy para mi vida. Ya que esta persona no hace ningún esfuerzo por retener la enseñanza, Satanás viene rápidamente y quita la semilla que es sembrada. Las redes sociales son otro distractor, ¿no? Creo que Satanás tiene un aliado muy bueno ahora. Y realmente yo les animo a que empiecen a usar este libro, se llama la Biblia. Algunos vienen a la iglesia o a estudios bíblicos sin Biblia. Espero que a los maestros no les pase que vengan a enseñar el estudio bíblico sin Biblia. Pero por favor, los que vengan a una iglesia bíblica, debemos tener una Biblia en nuestras manos. ¿Por qué? No voy a hablar de eso, pero hablemos de por qué tener una Biblia de papel. Varias razones. Número 1, si usted no aprende a manejar una Biblia de papel, nunca va a saber dónde están los versículos en la Biblia. Nunca va a saber dónde está Isaías, dónde está Génesis. Bueno, Génesis de pronto sí se la sabe, pero de resto ahí no va a encontrar ningún otro, ¿cierto? Pero también algo más, si usted utiliza aquí la Biblia, siempre va a tener más tentación a distraerse. Pero otra cosa, usted viene acá a servir al pueblo de Dios y usted no quiere que nadie se distraiga. Y usted no quiere que llegue una persona nueva a la iglesia que nunca ha venido y viene por primera vez con su Biblia y quiere escuchar la palabra y que lo vea usted al lado y la persona no tiene ni idea si usted está leyendo la Biblia o realmente usted está hablando con alguien más. Así que lo que venimos aquí es a servir a los demás y usted podría ser una piedra de tropiezo para alguien que está al lado suyo. Así que yo les animo a que tengan sus Biblias de papel. Es una bendición. Para los que no la trajeron hoy, tranquilos porque hasta hoy les estaba diciendo esto. Segunda de Timoteo 3:7 habla de personas que escuchan, aprenden y aprenden, y habla de mujercillas. Dice mujercillas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Hay cierta clase de personas que aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca maduran, siguen con las mismas situaciones, llevan en la iglesia 20, 30 años, pero siguen siendo el mismo inmaduro de 30 años, de hace 30 años. Alguien que está escuchando, pero donde no penetra la palabra, son distraídos, son duros, aparentemente les gusta escuchar, pero la palabra no produce ningún efecto en esta persona. Y hagan el ensayo esta tarde. Hablen con los que vinieron hoy a la iglesia esta tarde y traten de preguntarle de qué hablaron en el mensaje hoy. Y algunos que son este tipo de terreno van a decir, de Dios, de la Biblia, algo así. ¿Cuál es la razón de que estas personas estén en este estado? ¿Cuál es la razón? La razón que nos está dando el versículo es que Satanás está al control de ellos. Ni siquiera les permite retener lo más básico. Han estado expuestos por años a la Biblia, pero no pueden retener la palabra de Dios. Y realmente es un estado trágico y doloroso. Están tan distraídos que este tipo de terrenos están muy concentrados en todo lo otro. Tienen muchas otras cosas en las cuales están muy enfocados, están muy concentrados, pero en la palabra de Dios no pueden concentrarse. Y yo creo que algunos de ustedes lo han visto. Hay personas que me dicen, es que yo solamente empiezo a escuchar una predicación y me entra un sueño fuertísimo. Y bueno, no sé si alguno tenga una enfermedad extraña, pero una pregunta de hacerse es, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto escuchar la palabra de Dios? Ora,
Porque puedes ver una serie 4 o 5 horas, pero te cuesta tanto escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Segundo terreno, un corazón superficial. Miren el versículo 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Aquí tenemos un terreno que parece mucho mejor. Este parece que está dando vida. Noten que este terreno tiene un poco de profundidad. Aquí la palabra no fue olvidada rápidamente, sino que produjo alegría. Este es un oidor más atento, este presta más atención. Este es el que uno ve y están así concentrados, ¿cierto? La reciben con gozo, con alegría. Este hasta toma nota. Es porque está ahí recibiendo con gozo. Y los que están tomando nota, tranquilos, ustedes pueden ser un buen terreno. Ustedes pueden ser buen terreno. Pero miren este terreno lo que dice. Se sembró la semilla en pedregales, pero son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero miren lo que dice el versículo 17. Pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que son solo proskairos, temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Este es el corazón superficial, es un corazón netamente emocional. Está emocionado por la novedad de la palabra, por la nueva iglesia a la que está asistiendo. Le parece interesante, se emociona, hasta recibe algo de gozo, pero rápidamente crece aparentemente, pero no hay profundidad, no permite que haya raíz en ese corazón. Son personas que buscan rápidamente cómo servir, qué puedo hacer, dónde hay la actividad. No tienen una profundidad espiritual, no son un testimonio para nadie, pero están buscando rápidamente qué puedo hacer. Son activistas, aunque saben que su vida espiritual no está bien realmente. Están motivados por la emoción momentánea, pero cuando vienen las dificultades de la vida cristiana o la persecución a causa de la palabra, salen rápidamente huyendo. Y saben, la persecución es muy buena para las iglesias. A lo largo de la historia donde la persecución ha venido a la iglesia, es muy bueno porque terminan saliendo aquellos que no estaban firmes con el Señor y quedan simplemente los que amaban a Jesucristo realmente. Marcos fue enviado principalmente a un grupo de creyentes que estaban recibiendo persecución. Y seguramente cuando escucharon esta enseñanza del Señor Jesucristo, entendieron por qué algunos habían abandonado. ¿Y por qué era? Porque no tenían raíces profundas. Y cuando vinieron las aflicciones, cuando vinieron los momentos difíciles de la vida cristiana, entonces decidieron apartarse. La persecución, quiero decirles que es inminente. Y algunos de ustedes piensan que esto está alejado, pero es cuestión de tiempo que la iglesia sea perseguida. Y quiero preguntarles a ustedes que están ahí sentados, ¿qué harías tú si las autoridades de tu país te impiden congregarte y alabar a Jesucristo con tus hermanos? ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a todo? ¿O el día que empiece a suceder eso, ya no vamos a ver a muchos de los que están acá? Es más, algunos dicen, bueno, está lloviendo, creo que hoy no es día de congregarme. La persecución no está lejos. Y quiero decirles algo, está más cerca de lo que nos imaginamos. De personas que tienen poder y quieren controlar y decir cuándo la iglesia se tiene que congregar y cuándo no. Así que, ¿estás dispuesto a sufrir persecución por Jesucristo? Y realmente pónganse en la balanza. Ustedes dicen que creen en Jesucristo, pero si algo se opusiera con que ustedes puedan adorar a Jesucristo, ¿a qué estarían dispuestos? ¿Hasta dónde? O ahí tal vez ya sería un punto donde ustedes dirán, bueno, ya si esto se pone muy peligroso, no, tampoco. Hay muchos que van a mostrar si su fe era verdadera cuando la persecución venga. Un tercer territorio, un corazón enamorado de este mundo. Un corazón enamorado de este mundo. Versículo 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, y estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas
y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Este es un tercer terreno que está en espinos, que tiene maleza. ¿Y cuáles son esos 3 espinos o malezas que aparecen? Bueno, el Señor Jesucristo lo divide en 3. Número 1, las preocupaciones de este mundo o los afanes de este siglo, como aparece en Reina Valera. El engaño de las riquezas o los deseos de las demás cosas o las codicias de las demás cosas. Son 3, miremos cada una de estas. Las preocupaciones de este mundo. Esta es una persona que está consumida por las preocupaciones propias de este tiempo. Cada generación ha tenido problemas particulares. ¿Y ustedes creen que esta generación tiene ciertas cosas particulares que traen preocupación? ¿La situación política se ve muy clara? No. ¿La situación económica está muy bien? No. ¿Hay pandemia global? Bueno, esa cada cual lo puede contestar, pero hay una situación de salud pública, ¿cierto? Hay muchas cosas que podrían a usted preocuparle, y realmente lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es: hay personas que se la pasan con las preocupaciones de este mundo, con las preocupaciones de este tiempo. Hay personas que andan pensando que todo lo peor les podría pasar, andan temerosos, angustiados, y esas preocupaciones, ese afán, no les permite confiar en Dios. Son aquellos que niegan con su vida angustiada que creen en un Dios soberano. Dicen: sí, yo creo en un Dios soberano, pero se la pasan angustiados. Dicen: sí, Dios tiene el control de todo, pero se la pasan asustados con cualquier cosa que pudiera suceder. De labios para afuera confían en Dios, pero sus corazones están asustados constantemente. Estas preocupaciones simplemente nublan su mirada espiritual, y esa semilla que está creciendo finalmente es apagada por tanta preocupación. Porque podría pasar esto, porque el cambio climático nos va a hacer esto, porque el político va a hacer esto, no, si gana este, y andan angustiados con todo. Todo podría salir mal, y olvidan que Dios está reinando sobre su trono. Un segundo espino o mala hierba que aparece en este tipo de corazones que están enamorados del mundo: el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Este terreno tiene otra clase de espino que le ahoga, y es este engaño de las riquezas. Y mire que no está diciendo las riquezas, sino que está diciendo que el engaño de las riquezas. ¿Y cuál es ese engaño? Pues varias posibilidades serían la codicia, el no querer ser generosos. Son varios engaños que el dinero puede traer a nuestras vidas, pero principalmente yo creo que hay un engaño recurrente, que es esta frase que susurra en sus oídos internamente, que dice así: solo un poquito más. Es que lo que yo necesito es un poco más. Si yo tuviera este poco más, entonces estaría tranquilo. ¿Y saben qué? Ese poquito más, o el amor al dinero, realmente es como una sanguijuela que nunca se acaba. Porque usted obtiene ese poquito más que supuestamente necesitaba, y luego, ¿qué va a pasar? ¿Está completamente satisfecho o falta otro poquito más? Ese es el engaño de las riquezas. Y hay personas que están netamente concentrados en las riquezas. Por supuesto, el dinero es importante para cubrir nuestras necesidades, cubrir las necesidades de nuestra familia, ser generosos con otros hermanos, hacer que el evangelio se expanda, pero hay personas que están concentrados en el dinero. Se levantan pensando en dinero, almuerzan pensando en dinero, cenan pensando en dinero, duermen pensando en dinero. Están completamente enamorados del dinero. Están engañados. Y dice la Biblia en Timoteo que cuando alguien se deja engañar por estas mentiras, realmente se causa dolores a sí mismo. La palabra que utiliza ahí en Timoteo, que se causan dolores, es como que se perforaran con estacas a sí mismo. Hay personas que no manejar bien el dinero les causa dolor a sí mismo. Se meten en deudas y andan adoloridos porque las tarjetas de crédito los tienen acorralados, las deudas que tienen, no pueden dormir porque saben que le deben a todo el mundo. El engaño del dinero los domina completamente, y esos espinos no dejan que la palabra de Dios dé fruto en su vida. Están completamente cautivados, enamorados por el dinero. Y finalmente termina diciendo este territorio: los deseos de las demás cosas
o las codicias de otras cosas. Y a mí me encanta cómo predica el Señor Jesucristo porque como que no deja escapatoria. Alguien dice, bueno, yo no amo el dinero y yo no estoy angustiado con todas las cosas de este mundo. Entonces el Señor dice, bueno, las demás cosas. ¿Y qué son las demás cosas? ¿Qué significa en griego las demás cosas? Lo mismo que en español, las demás cosas. Aquí Jesús está diciendo cualquier cosa que se convierta en tu vida en un deseo intenso que supere el deseo por Dios, entonces da muestra de un corazón que no dará fruto espiritualmente. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Cualquier idolatría es un espino que apaga la palabra, la semilla de la palabra en tu vida. Algunos piensan que la idolatría es solamente adorar una estatua, tocar un ídolo, pero la idolatría ¿qué es? Reemplazar al Dios del universo con cualquier otra cosa. Aún cosas buenas se pueden convertir en ídolo. Su trabajo puede ser un ídolo, porque usted lo pone por encima de Dios. Sus hijos se pueden convertir en un ídolo. Un pastor se puede convertir en un ídolo. El homeschool se puede convertir en un ídolo. La ciencia se puede convertir en un ídolo. Juan Calvino dijo esta frase: nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Un ídolo es todo aquello que pongo por encima de Dios. Y aquí el Señor está diciendo las demás cosas, la codicia de las demás cosas. Cualquier otra cosa que te distraiga de Dios va a ser algo que apague la palabra de Dios. Y finalmente, el versículo 18 dice así: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y el versículo 20 dice: otros son aquellos en los que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Este es el último terreno. Y es un corazón preparado soberanamente por Dios. Un corazón preparado soberanamente por Dios. Aquí está el último terreno, es la buena tierra. Es la tierra donde cae la semilla, es recibida con gozo, se presta atención, es entendida, pero además hay fruto espiritual. La persona no solo recibe la palabra, sino que permite que esa palabra sea algo que obedece en el día a día. Y aquí quiero decirles algo. Y presten mucha atención, este terreno no llegó a ser un buen terreno porque había unos mejores que otros. Este terreno es un buen terreno que recibe bien la palabra. ¿Saben por qué? Porque el Dios del universo ha preparado ese terreno y lo ha arado y ha puesto agua y lo ha preparado espiritualmente para que un día reciba la palabra de Dios y por fin empiece a dar fruto. Él ha humedecido esa tierra árida y seca, Él ha arado el corazón, ha puesto los nutrientes espirituales, Él ha quitado la roca o el corazón rocoso y permite que un día la semilla siembre. Un día el Señor, ¿saben qué hace? Quita su amor al dinero, quita su amor a la vanidad y quita todo eso que estorba para que un día la palabra venga y penetre como debe ser. ¿Y saben qué? Es posible que muchos de los que están acá han pasado por situaciones difíciles en su vida. Han pasado por relaciones rotas, han pasado por bancarrotas, están pasando por situaciones económicas difíciles y saben, es posible que Dios haya estado preparando su corazón por tiempo y arando ese corazón, y a veces ese arado, ¿saben qué? Duele mucho. Pero quiero que entiendan algo: el que es un corazón bueno para recibir la palabra y dar fruto, todos antes de recibir el evangelio por primera vez y creerlo, nosotros fuimos uno de esos terrenos, duros, áridos, incrédulos, llenos de vanidades y espinos que no dejaban que la palabra entrara. Y es posible que ese sea el caso de muchos de los que están acá, que han escuchado el evangelio una y otra vez, pero jamás se han arrepentido genuinamente. Es posible que usted haya escuchado muchos mensajes de la palabra, pero nunca
haya aceptado que usted es un pecador que merece la ira de Dios. Pero es posible que hoy sea el día donde el Señor ha preparado ese corazón árido y le haya permitido pasar por situaciones muy dolorosas para que justamente hoy caiga la semilla del Evangelio y usted nazca de nuevo. Si usted no ha cambiado, si usted su vida es un patrón de pecaminosidad donde ha ido avanzando y nunca ha habido un corte en el camino, donde hay un antes y después de Cristo, déjeme decirle algo, usted no ha nacido de nuevo. Si usted es el mismo y antes es alguien peor que antes, usted no ha nacido de nuevo. No se engañe a usted mismo. No importa si usted repitió una oración, no importa si un día llenó una tarjetica, si usted levantó la mano, no importa si usted ha enseñado la palabra a otros. Si usted no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo, entonces no ha nacido de nuevo. No se engañe a usted mismo. Y es posible que todo lo que ha experimentado haya sido el arado de Dios para que hoy pueda recibir esa semilla. ¿Y cuál es la semilla del Evangelio? ¿Cuál es la semilla del Evangelio? Que cada uno de los que está aquí sentado ha pecado delante de Dios. Y usted lo sabe. Si fuera expuesto su corazón delante de todos, ustedes y yo saldríamos avergonzados por lo que hemos pensado. Piensen en los pecados de su juventud. Los que piensan que nadie supo, Dios lo sabe y un día quedarán completamente descubiertos. Nuestros pensamientos. Si usted ha robado a alguien, el Señor lo sabe. Lo que estuvimos estudiando esta mañana, la pureza sexual. ¿Ha sido usted completamente íntegro delante de Dios? No, ninguno lo ha sido. Si usted se presentara delante de Dios hoy, por sus propios medios, podría decirle con una limpia conciencia a Dios: yo he vivido perfectamente delante de tu ley, déjame entrar a tu reino. ¿Hay alguno que pueda levantarse aquí y decir: yo jamás he quebrantado la ley de Dios? ¿Existe alguno? No existe ni uno solo. Y por eso es que Dios mandó a su Hijo perfecto para que se hiciera hombre y Él viviera la vida perfecta, que Él obedeciera por nosotros. Si usted cree en Jesucristo, ¿saben qué pasa? Esa vida perfecta de obediencia a Jesucristo ahora es puesta a su favor. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó por los pecados que usted y yo hemos cometido. Hay un doble intercambio. Él nos da su justicia y nosotros le dimos nuestros pecados para que Él muriera por ellos. Pero además de eso, hay una doble imputación. Y es que Él imputa su justicia perfecta en nosotros. Así que si usted cree en Jesucristo, se arrepiente de todos sus pecados y se presenta delante del Padre, el Padre lo ve a usted como si usted hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo. Y a Él lo vio en la cruz como si Él hubiera vivido nuestra vida y por eso cayó toda la ira sobre Él. Ahora, si usted no está en Cristo, el día que se presenten delante de Dios, van a tener que dar cuentas por sus propios pecados. Y si pecaron en contra de un Dios santo y eterno, la única forma de pagar ante un Dios santo y eterno es pagando eternamente en la condena, en la ira de Dios. Hoy están siendo advertidos. Hoy están siendo advertidos. Usted no vino aquí por casualidad. Hoy el Señor está diciendo: conozco tus pecados, pero puedes ser completamente perdonado si te arrepientes y crees en Jesucristo. Pero sin embargo, si usted se levanta hoy como un terreno árido que simplemente deja que entre y salga, si usted más bien deja que las preocupaciones de este mundo apaguen rápidamente lo que están recibiendo en este momento, pues sería la locura. Sería actuar con locura. Porque ¿qué está diciendo Dios? ¿Sabes qué? Estoy listo y dispuesto para perdonar. Y para muchos, espero yo, que el Señor haya estado tratando sus corazones por mucho tiempo y que hoy sea el día en que realmente esa semilla cae y ustedes nacen de nuevo. Que el Señor en su gracia haga lo que Él solo puede hacer. Oremos.